Bueno, buenos días o buenas tardes. Esta clase grabada va con los contenidos que no pudimos abordar el martes. En esta clase asincrónica vamos a estar viendo dos temas, como indica acá el título, como tengo que cambiar acá en el PowerPoint, ¿no? Pero el título del PowerPoint dice análisis de stakeholders y mapa de empatía. Son dos herramientas que se usan siempre en el diseño, bueno, no siempre, ¿no? Pero son dos herramientas cada vez más utilizadas en el diseño de productos y también en el diseño de proyectos, ¿no? Diseño y posteriores ejecuciones de proyectos. Por eso es posible que estas dos herramientas se repitan en otras materias de la carrera. A ver, voy a poner pantalla completa. Bien, primero, bueno, vamos a arrancar. En algunos momentos lo que les voy a pedir a ustedes es que pongan en pausa el video, vayan a V, lean algo, después vuelvan, que coordinen entre el grupo para poder hacer una actividad en concreto que les sirve no solo para poder entender la herramienta, sino para poder empezar a aplicar esta herramienta en el trabajo práctico. Lo que primero van a tener que hacer, yo lo meto en el curso del 4E2, van a tener en la parte inferior el PowerPoint, digamos este que estamos viendo, este link que los va a llevar a esta página en donde se describe esta herramienta que vamos a tener que estar utilizando y después, bueno, la segunda herramienta que vamos a estar utilizando que es el mapa de empatía. Así que bueno, ahora ponen en pausa este video, buscan el artículo, lo leen y después vuelven acá. Bueno, supongo que ya retomaron la grabación. Vamos a hacer como un resumen, un pantallazo de lo que consiste esta herramienta. Puede haber algunas diferencias entre las distintas bibliografías sobre esta herramienta y cómo utilizarla, pero a grandes rasgos todas consisten como en los mismos puntos, ¿no? Lo que primero hay que hacer es identificar y elaborar una lista de los actores involucrados en la problemática. Esto implica tomarse un tiempo, ¿no? Para poder pensar en el proyecto, en el problema que están intentando resolver, cuáles son las personas o pueden ser también personas jurídicas y no tipo como puede llegar a ser una institución, puede ser una institución gubernamental, privada, lo que sea, ¿no? Tenemos que pensar cuáles son todos esos actores, después agruparlos y empezar a pensar cuál es el interés que tienen respecto al proyecto o el producto, en realidad respecto al proyecto en general, sobre la problemática que queremos trabajar, ¿sí? Piensen ustedes en el proyecto de ustedes, vamos a poner, por ejemplo, una temática que ya trajimos a clases anteriores, que era este grupo que trabajó hace unos años sobre el problema de la seguridad en los niños cuando se quemaban con las tapas de los hornos, ¿no? Entonces ahí hay que identificar cuáles son los actores importantes para poder pensar bien el diseño del producto. Y bueno, sin duda van a ser los padres y las madres de todos esos niños. También será importante consultar con médicos para ver cuáles son las temperaturas que producen lesión, etc. Posiblemente otro actor muy importante tiene que ver con los fabricantes de hornos, a ver qué medidas han tomado respecto a esto, qué han intentado hacer. Entonces hay que ir pensando en todos esos actores y listarlos. Y sin terminar de conocerlos, suponemos cuál es el nivel de interés y poder que tienen sobre el proyecto en el que vamos a trabajar. Y después el tercer paso, el más importante, es el que nos invita a la investigación, ¿sí? Es el en el que nosotros tenemos que salir a conocer en profundidad estos actores. Tenemos que saber quiénes son, qué interés particular tienen, cuáles son sus percepciones, etc. Toda la información que pueda llegar a ser relevante de ese actor respecto al proyecto para después confirmar si el lugar en donde lo ubicamos está bien o tiene menos interés del que creíamos, más interés, menos poder, más poder. Bueno, luego se hace esta ponderación, una vez que ya tenemos toda esa información, y decíamos, un punto anterior, ¿de dónde sacamos esta información? ¿Cómo conocemos e investigamos las partes interesadas? Y va a haber varias herramientas, ¿no? Que nos van a permitir hacer esto. Hay veces que
Hay trabajos hechos antes de bibliografía, en revistas, otras tesis, etcétera, que ya nos permiten conocer un poco algunas de estas partes interesadas, o a veces son las mismas páginas web, no sé, de sitios oficiales. Imagino que están trabajando en algún proyecto que tiene que ver con energías renovables. Bueno, el Banco de Córdoba acá es un actor importante porque tiene líneas de financiamiento para empresas que quieran invertir en algunas cuestiones vinculadas con energías renovables. Entonces sería un actor que tienen que conocer, y esa información la pueden llegar a sacar de la página, pero tendrían después que contrastar a ver cuál es la facilidad de acceder al crédito, y eso que te lo van a decir personas que ya han pasado por proyectos similares, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso de dónde lo sacamos? Y entrevistando, llamando por teléfono a esa persona, teniendo una lista de preguntas y hacer que te contesten y ir llevando un registro. Y hay veces que cuando necesitamos como conocer la opinión de un grupo grande de personas, como pueden ser los padres y las madres de los niños que pueden llegar a quemarse con las tapas de los hornos, ahí la herramienta más potente es el de las encuestas, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de herramientas que nos van a permitir conocer cuál es la información, pero primero tenemos que saber quiénes son los actores y qué quiero saber de cada uno, ¿sí? Una vez que conozco estas dos cosas, me fijo cómo voy a obtener esa información. Una vez que ya entendemos y conocemos con profundidad, es que nos ponemos a ponderar e identificar. Pero lo más importante de esta herramienta, lo que a nosotros más nos sirve dentro de esta materia, diseño de producto de ingeniería industrial, es el punto 3, o sea, primero que los identifiquen, segundo que sepan qué van a averiguar y después que salgan a averiguarlo. Y después toman esa información para poder continuar con el proyecto, ¿sí? Al final se hace este mapita, que lo que tiene de bueno estas representaciones gráficas es que permiten identificar como muy visualmente una situación, ¿sí? En general, ¿qué es lo que sirve? Pegar una imagen del actor, por ejemplo, no sé, nivel de interés que tiene el Estado en que se apliquen cuestiones renovables. Y tiene bastante, hay leyes, reglamentaciones, créditos, etc. ¿Cuál es el nivel que tiene? Y bueno, también es bastante alto. Entonces yo probablemente en un proyecto que se dedique a una temática como eso, probablemente lo ponga como medio acá arriba, ¿no? Lo identifico con una imagen, pongo la imagen, y alrededor puedo ir pegando, si esto yo lo llevo a un miró, voy pegando post-it alrededor, en donde digo cuál es la información que voy a tener que buscar sobre este actor respecto a la problemática. Vamos a ver cuáles son las leyes, qué dicen las reglamentaciones, qué dicen las leyes provinciales, las reglamentaciones provinciales, cuál es la experiencia que han tenido otros usuarios respecto a la interacción con este actor, que es el Estado, etcétera, ¿no? Como que los post-it que vamos pegando alrededor son las preguntas que vamos a tener que ir contestando de alguna forma. Entonces vamos pegando distintos actores y está claro que vamos a tener que gastar mucha menos energía, digamos, en aquellos actores que tengan poco nivel de interés y bajo nivel de poder respecto a nuestro proyecto, ¿no? Y vamos a tener que concentrarnos bastante a los que tienen una gran cantidad de poder, y ni hablar a aquellos que tienen más interés, ¿no? Acá por eso dice involucrar, reportar, monitorizar o informar. Entonces, una vez que ustedes ya leyeron el artículo de partes interesadas, repasamos un poco estos pasos para poder hacer un análisis de stakeholders, lo que los invitamos es que se junten en grupo, armen un meet, digamos, y avancen con las acciones que están descritas acá, ¿no? Que primero hagan ese listado de las partes interesadas, y que hagan esto que yo les había dicho, importen este template, o sea, tienen el PowerPoint en el web, así que lo pueden descargar y pegar como imagen, digamos, a esto dentro del Miro, y vayan pegando las partes interesadas, ¿sí? Y vayan, fíjense acá dice, vayan pegando post-it definiendo qué información les haría falta de cada actor, porque la clase que viene lo que vamos a estar viendo es encuestas, ¿sí? Y bueno, es uno de los instrumentos que vamos a estar utilizando para poder conseguir información. Así que es muy importante que, bueno, cumplan bien con esta parte de la consigna. Bueno, la puesta en común preguntas no va a poder ser en esta clase asincrónica. Bueno, esto tenemos que seguir. Ahora, si bien el mapa de empatía, el análisis de stakeholders nos permite pensar en todos los actores y pensar algunas preguntas sobre la mayoría de los actores, en el diseño de producto hay algunas corrientes que bastante nuevas,
que vienen con esta filosofía de hacer un diseño centrado en el usuario, ¿sí? Hay que entender bien qué es lo que necesita el usuario. Hace unos años entrevistamos en el ciclo de entrevista, fue el año pasado, el desarrollador que es un ingeniero en sistemas de la tecnológica que hizo Wallaby. Y él comentaba que si hubiera entendido lo que es el diseño centrado en el usuario, se hubiera ahorrado como varios años de trabajo, porque bueno, fue algo que terminó entendiendo como con el tiempo y la experiencia, pero si se lo hubieran enseñado se hubiera ahorrado como una gran cantidad de tiempo y de plata, ¿no? También. Entonces, ¿qué implica este diseño centrado en el usuario? Es que nosotros, como ingenieros, como diseñadores, nos pongamos las pilas, digamos, y gastemos muchísima energía y tiempo en entender bien cuáles son las necesidades reales del usuario, qué es lo que le está pasando. Y acá en el mapa de empatía, que es una de las tantas herramientas que se puede utilizar para esto, invita a pensar qué es lo que ve el usuario respecto a la problemática, qué dice sobre la problemática, qué escucha que le están diciendo, qué siente, qué hace. Hay algunos que también incorporan cuáles son los miedos que tienen respecto a la problemática. Entonces, tenemos que recopilar toda esta información. Ahora, ¿cómo hacemos cuando no es una sola persona nuestro usuario? En general, por ejemplo, el usuario van a ser los padres y las madres de los niños que estén en esa edad, que tengan la preocupación de que los chicos se quemen con el horno. O sea, es un grupo muy heterogéneo, muy grande. Pero sin embargo, los que van a ser potencialmente nuestros usuarios pueden llegar a tener una característica común. Entonces, el mapa de empatía lo vamos a hacer sobre como un estereotipo que nosotros nos vamos a poner en nuestra cabeza, que es una simplificación, es un modelo, es una simplificación de la realidad. Entonces, bueno, a ver, vamos a pensar en una pareja que tiene unos 30 y pico de años, tiene 2 hijos que tienen entre, no sé, 2 y 4 años y quieren comprar esto. ¿Qué ven? ¿Qué sienten? Entonces, con esa simplificación nos permite ponernos en los zapatos o en las zapatillas, ¿no? de esta pareja para poder ver bien qué va a hacer falta que el producto represente para que efectivamente resuelva la necesidad o el problema que tienen con esto. Bueno, ¿qué vamos a lograr a partir del mapa de empatía? Mejorar nuestra comprensión desde la perspectiva del usuario y la visión que tiene sobre un determinado problema y sus posibles soluciones. Esto es porque muchas veces nosotros creemos que el problema es uno y después cuando nos ponemos a hablar con el que lo va a terminar usando la tecnología nos damos cuenta que en realidad el problema sí estaba relacionado con lo que nosotros pensábamos, pero tenía una vueltita de rosca sobre un costado que no nos habíamos dado cuenta y que teníamos que trabajar más sobre eso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que la puerta se puede ir adaptando, no sé, son parejas que se muevan de departamento a departamento y los hornos ya vienen con los departamentos, por lo tanto, que el cobertor tenga la capacidad de tomar distintos tipos de puertas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros antes estábamos como súper preocupados en el estético, qué sé yo, como que también va a ser importante, pero hay que ver bien, no lo que a nosotros tanto nos importa que represente el usuario, sino qué es lo que necesita el usuario. Bueno, lo que van a tener que hacer en este momento de vuelta es poner pausa, venir al V, leer el documento el mapa de empatía que te marca una secuencia de pasos para que puedan hacer el mapa de empatía. Y después lo que los vamos a invitar